Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y hoy te quiero comentar que Javier Milei no sabe quién es, no sabe dónde está ni a dónde va. A este personaje le falta ubicación en el mundo, pero de la más básica. Vamos a explicarlo. Hace unos días Javier Milei dio un histórico discurso en el Foro Mundial de Economía en Davos, Suiza. Después del discurso, el impacto mediático que ha tenido las palabras de Milei a lo largo del mundo no es tema menor en la medida en que ha conseguido preocupar o al menos saltar las alarmas de muchos líderes y actores políticos cercanos y amigables con y para el Estado. En Bolivia, María Galindo ha expresado su análisis y crítica a Javier, tildándole de visionario mundial, enviado de los cielos, que sufre de neurosis y que es un desubicado intelectual. Y por tanto, hizo el ridículo en Davos. Pues bien, primero cabe preguntarnos, ¿y quién es María Galindo? Se trata de una activista feminista y locutora boliviana de Radio Deseo, que ha tenido peso mediático en los últimos años en Bolivia por la rebeldía que le caracteriza de asistir a los establecimientos donde trabajan los funcionarios públicos y exigir explicaciones y rendición de cuentas a todos ellos, con una trayectoria contrapuesta al oficialismo del país, el partido del MAS. Galindo ha logrado amasar un peso popular a su favor que le da legitimidad a seguir haciendo esta actividad que comparte muchas veces en vivo por sus redes sociales. En algunas ocasiones incluso esta legitimidad ha permitido arbitrariamente a Galindo hacer uso de esta condición para agredir a otras personas, tanto física y la mayoría de veces verbal, con insultos o descalificativos directos. Tal es la fama que ha alcanzado su popularidad en las redes, que a ojos de los ciudadanos de a pie con respecto a los poderes públicos, en este sentido, Galindo parecería ser una defensora del pueblo. Cuando uno se mira el vídeo completo de Galindo, pero previamente habiéndose visto el discurso de Javier Milei en Davos, que lo dejaré ambos en la descripción, podría concluir por estas líneas sobre la opinión de esta señora. Primero, puede que Galindo no se haya mirado el discurso completo y por lo tanto esté opinando sobre cuestiones que Javier Milei no dijo o que esté incurriendo en la falacia del hombre de paja, construyendo un discurso paralelo para así criticar a conveniencia aunque Javier Milei no hubiese sostenido en la línea que marca Galindo. Una segunda razón puede ser que precisamente las palabras de Milei le haya hervido la sangre, le haya ocasionado un cortocircuito en su concepción del Estado, e incluso preocupado a tal punto de tener que verse en la obligación de emitir su análisis. Y también cabe perfectamente la posibilidad de que Galindo, sí habiendo visto completamente el vídeo, no lo haya entendido. Y como no, también es factible la conjunción de todas las opciones, la suma de todas las posibilidades anteriores. Es decir, que Galindo, al parecer, no solo emitió su análisis y opinión porque le haya chocado fuertemente las ideas de Milei, sino que también, de forma apresurada, haya tenido que verse el vídeo las veces que sean necesarias y aún así no haber entendido nada. Por tal razón, es que opta por la deshonestidad intelectual de modificar, manipular o incluso añadir al mensaje claro de Milei, montando todo un relato, incluso un monólogo de opinión a conveniencia. Pero, ¿cuál fue aquel mensaje claro que Javier Milei transmitió en Davos? El propósito a priori de Milei previo al discurso fue a sabiendas de dónde iba a dar a transmitir su mensaje. Y precisamente por ello, porque sabía dónde iba a dar su mensaje, su principal objetivo era corromper y persuadir con las ideas de la libertad en este foro, en el que se reúnen las élites institucionales, jefes de estados y fortunas más grandes del mundo, y que tiene una cierta inclinación e incluso sumisión a la servidumbre de los estados. Asimismo, el propio Milei, previo al discurso, cuando le preguntan cuál es su objetivo en Davos, dice Javier literalmente:
plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado. Sí, es el objetivo del viaje a Davos. Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. ¿En qué va a basarse la exposición del día viernes? ¿Cuál es el objetivo? Que la libertad es la llave de la prosperidad. Y en este sentido, el mensaje contundente y claro que se puede observar en su discurso de Milei es el siguiente. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. ¿Y por qué está en peligro Occidente? Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. ¿Y cuál es la base en la que fundamenta Milei que se abandonan los valores de Occidente? Es decir, ¿qué les permite a las personas del ámbito político crear castas políticas y abandonar los valores que llevaron a Occidente a la prosperidad? El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. ¿Y qué rescata Milei con todo este discurso en el Foro Mundial de Davos? Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado.
No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Fijémonos que Milei, si bien en todo el discurso habla de socialismo, cabe resaltar la aclaración para los que no se han visto completo el vídeo. Milei en un determinado momento precisamente menciona que habría que hacer una actualización del concepto de socialismo, dando a entender que en todo momento de lo que está hablando es del estatismo, que hoy en día está camuflado por una variable cantidad de etiquetas que a fin de cuentas todos tienen una posición común con respecto al Estado. Es aquí, dice Milei, donde a través de la coacción se generan las castas políticas que en última instancia parasitan a los ciudadanos con relatos de diferentes tintes ideológicos, pero todos con el mismo objetivo, todos con la misma postura, que es perpetuarse en el poder y avanzar con el Estado sobre las libertades. En este sentido, si analizamos la opinión de Galindo, pues deja mucho que desear, porque a lo largo del vídeo está relleno de opiniones infundadas en las que solo ataca a la persona con falacias ad hominem, con argumentos pobres, con descalificativos un tanto inmaduros, si se quiere, pero que a fin del análisis no nos aportan nada. De tal forma que he recogido los pocos argumentos que ha expuesto Galindo en su intento de criticar el discurso de Milei. Como quien fuera un visionario mundial, elegido no como presidente de un país, sino como un preclaro enviado de los cielos, Milei hace el ridículo en Davos. Sube Milei al estrado a hablar expresando la neurosis de la que es víctima. No sabe quién es, ni de dónde viene, ni dónde está. Y lanza un discurso que más bien está redactado como un sermón, sin propuestas, sin argumentos, con datos de una triste enciclopedia generalista y descatalogada que ya no se vende. Por este motivo es que uno puede ya de entrada desconfiar de si Galindo se ha visto todo el vídeo o al menos si lo ha llegado a entender, ya que dice que supuestamente Milei no ha dado ningún argumento, cuando precisamente en todo el discurso Milei está argumentando respondiendo al porqué de lo que dice, con argumentos históricos, argumentos deductivos, argumentos de relación causal, además de argumentos empíricos, que Galindo considera datos pobres de una enciclopedia generalista. No dice por qué, pero supongo que porque ella lo dice, pues será verdad. Además dice, por último, que lo que expone Milei ya no vende. Fijémonos que esto claramente no es verdad, porque si nosotros vemos el impacto mediático que precisamente ha tenido las palabras en el discurso de Milei, dicen todo lo contrario. Ante un foro caracterizado por su vocación de constituirse en un poder económico supraestatal, donde el proyecto y el horizonte es achicar los estados de bienestar, les previene del peligro que corren frente al socialismo empobrecedor. Galindo no solo no ha entendido sobre el discurso de Milei, sino que también parece ser que no entiende de qué va el foro en Davos. Nos dice que es el propio foro que tiene como por horizonte y meta achicar los estados de bienestar. Un estado de bienestar se caracteriza por el rol principal y fundamental del Estado para encargarse de proveer a los ciudadanos todos los servicios y necesidades de la sociedad,
adquiriendo por tanto un poder central de intervención alta en las sociedades. De ahí el nombre de bienestar, porque se aboga en la potestad que el Estado tiene para que se encargue, por ejemplo, de la redistribución de la riqueza o de la planificación de la economía. Sin embargo, fijémonos que Galindo nos dice que a priori el Foro Económico Mundial en realidad lo que propone es reducir este estado de bienestar. Pero por prisas o por ignorancia, o por ambas a la vez, parece ser que Galindo no se ha revisado la visión y misión que marca el propio foro en su página web. Es decir, el foro de Davos a priori no tiene ese horizonte tan claro que se ha inventado Galindo, sino que tiene como por horizonte compatibilizar los estados de bienestar del poder público con el privado, lo que el sociólogo británico Thomas Marshall consideraba como estado de bienestar moderno, a la conjunción de democracia, bienestar social y capitalismo. En este sentido, es que el foro y sus actividades están enfocadas a reunir y compatibilizar el Estado y el capitalismo para conseguir un bienestar social. Y no a priori, como nos cuenta Galindo, reducir este estado de bienestar. La figura es realmente cómica. Quiere predicar sobre los peligros del socialismo en un foro en el que el carácter global del capitalismo ni siquiera se pone en cuestión, incluidos por supuesto Rusia, China o el sudeste asiático. Para colmo, está convencido de haber encontrado él y ser el único que ve un eje de lucha fundamental hablando contra el Estado y contra los impuestos en un foro supraestatal que ha minimizado el poder y el alcance soberano prácticamente de todos los estados del planeta. Según Galindo, Javier está convencido y además afirma ser el único en argumentar en contra del Estado. Aunque nuevamente en ningún momento Javier Milei afirma tales inventos de esta señora, pero cabe resaltar o preguntarse ¿y por qué le es conveniente inventarse estas afirmaciones? Pues para darle fuerza a su siguiente argumento de que el foro en realidad ha minimizado el poder estatal en todo el mundo. Y su objetivo en realidad es ese, minimizar el estado de bienestar, y que por tanto Milei está criticando aparentemente en un espacio donde nadie ve con mala cara al capitalismo. Démonos cuenta que Galindo parte de un argumento falaz para apoyar el siguiente. Por tanto, esto ya de entrada podría ser inválido o resultar contradictorio, como finalmente lo es cuando menciona su segundo argumento. Sin embargo, no es riguroso dar una afirmación tan contundente sin matizar que el poder estatal actualmente no es que esté disminuyendo, sino que al contrario está en aumento. El foro de Davos se crea en 1971. En 1988 se realiza el primer encuentro y desde entonces hasta la actualidad se han reunido 54 veces. Pero es que antes de ello ya había un índice de libertad económica bastante alto. Después de una caída abrupta, coincide con los inicios del foro, donde en paralelo se empieza a recuperar las libertades, después de la caída del muro de Berlín, como se puede ver en este gráfico. Sin embargo, en la actualidad los índices de libertad económica en el mundo marcan a la baja, precisamente porque el Estado está creciendo y está haciéndose cada vez más con el control de muchos ámbitos además del económico, en la mayoría de los países. Es por tal razón que Milei advierte que Occidente está en peligro. Aunque Galindo lo hace ver al foro como el principal impulsor del incremento de libertades, lo cierto es que no necesariamente es así, sino que es más una coincidencia histórica y de fundamentos iniciales procapitalistas con los que este foro se ha abierto paso, que si bien nace impulsando el capitalismo,
pero un capitalismo de Estado, y por contraparte Milei de lo que habla es de capitalismo de libre empresa. Algo que si la señora Galindo se hubiese enterado, se hubiese entendido, no diría un argumento con tanta firmeza y arrogancia de creer que dice una verdad aplastante. En el último informe del 2023 de la Fundación Heritage sobre el índice de libertad en el mundo, podemos ver más claramente que el Estado está tomando terreno en términos generales en el mundo, y como consecuencia de ello, menos libertad. Ensaya, Milei, a dar lecciones de una historia mundial de la economía para enaltecer los beneficios del mercado, y en esa su lección se aplaza de entrada, pues no toma en cuenta las principales variables de la economía capitalista, como son la guerra, que ni siquiera la menciona, el esclavismo, que ni siquiera lo menciona, el imperialismo, que no lo menciona, el colonialismo, la explotación de materias primas, los monopolios tecnológicos, el capitalismo cognitivo y un largo etcétera, que nos obligan a cualquiera a complejizar cualquier análisis económico que del mundo se quiera hacer. Milei está perdido en la historia mundial y no es consciente de ello. Sus datos solo abochornan. Nuevamente María Galindo, que parece que ya lo tiene por deporte y práctica, argumentar con falacias de hombre de paja, nos dice que Milei suspende en historia económica, porque no toma en cuenta las variables del capitalismo que ella se ha inventado. Y claro, digo que se ha inventado porque las variables que menciona ni siquiera los detractores académicos al capitalismo lo utilizan, porque al menos suelen conocer algo del corpus teórico del capitalismo. Pero es que esta señora le está criticando al concepto de capitalismo que se ha montado ella misma en su cabeza, basado en nada o basado en porque sale de su boca, ha de ser verdad o tener validez alguna. En una de sus variables expuestas, aparentemente el capitalismo depende de la esclavitud. No argumenta más por qué, pero no tiene nada que ver, dado que el periodo de esclavitud en la Edad Moderna que se experimentó terminó a finales del siglo XIX. Y fue en la primera mitad del siglo XIX que la revolución industrial comenzó a extenderse por todo el mundo. Además, resaltemos que este impulso industrial comenzó por el siglo XVIII, en Gran Bretaña. Pero es que en el mundo ya había esclavitud desde el siglo XV. Y es que precisamente fue la revolución industrial uno de los factores de cambio y de abolición de la esclavitud al tener cada vez más países industrializados y comercios globales. La esclavitud se volvía cada vez menos centrales en los modelos económicos, por lo que esta señora manipula, miente desde la ignorancia o a sabiendas de los hechos históricos con argumentos paupérrimos. Milei no comprende siquiera los límites de un mandato presidencial, que no es un mandato divino, que no es un poder absoluto. Y ahí se arroga a sí mismo el papel mesiánico de Salvador de Argentina, por el hecho además de estarla ofreciendo para la compra barata de sus materias primas. Y dice entre líneas y casi sin disimulo: hagan lo que quieran con mi país, porque eso será un honor. Estoy aquí para su liquidación de temporada. Como es de esperar, más y más manipulación, forzando a como de lugar lo que Javier Milei no ha dicho, pero a través de la tergiversación hacer creer lo que claramente Javier Milei no ha dicho ni sostiene. Es decir, Galindo no es que critique las ideas de Milei, sino es que critica sus propias ideas metidas en un muñeco de paja al que le llama Milei. En definitiva, María Galindo se ha sentido identificada y atacada con las ideas antiestado propuestas por Javier Milei en su discurso, que parece ser que le ha ocasionado un cortocircuito que no le ha permitido entenderle. Tal vez Galindo debería aplicarse el mismo cuento que ella menciona al principio y preguntarse si ella sabe quién es,
en dónde está y a quién está criticando. Porque parece ser que la que tendría que actualizar, y por mucho, su ubicación es ella. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.